Hola con todos y todas. En esta entrega de Crítica y Debate Contemporáneo nos encontramos gratamente con la presencia de Edgardo Castro. Edgardo Castro tiene estudios doctorales en filosofía por la Universidad de Friburgo. Es editor de la obra de Foucault en siglo XXI y también es traductor de autores como Giorgio Agamben y Roberto Espósito. En ese sentido, te agradecemos mucho, Edgardo, por esta oportunidad, por esta ocasión, por este diálogo. Y más bien empezaríamos un poco con una pregunta que pareciera retórica, pero nos parece como muy sustancial, que es ¿de qué Foucault estamos hablando cuando hablamos de Foucault? Esa pregunta que hiciste ahora en el seminario de biopolítica, que a mí me quedó como sonando bastante, ¿no? Entonces, Edgardo, en este diálogo, con esa pregunta, abrir este espacio. Sí, bueno, es una pregunta que termina siendo importante porque, claro, los textos de la autoría de Foucault se han multiplicado y se han multiplicado mucho respecto de los textos que teníamos en el momento en que Foucault fallece, es decir, en 1984. Si uno toma como referencia ese año o algunos pocos años después, el Foucault que circulaba, que se leía, era fundamentalmente el Foucault de sus libros publicados en vida, de su primer libro, que es La enfermedad mental y personalidad, hasta el último que había aparecido, los dos últimos que habían aparecido en 1984, que son el volumen segundo y tercero de la historia de la sexualidad. Ese era fundamentalmente el Foucault y una serie de artículos que se encontraban, artículos o entrevistas, que se encontraban dispersos en diferentes publicaciones y de los que no existía tampoco una lista completa. Es cierto que además de estos textos estrictamente hablando, es decir, impresos, existían grabaciones de los cursos, pero no existía ninguna edición impresa de esos cursos. Entonces ese es un Foucault que ha consolidado algo en lo que todavía, con menor fuerza, es cierto, pero todavía se sigue utilizando el Foucault de la arqueología, que sería hasta arqueología del saber, el Foucault de la genealogía, vigilar y castigar y voluntad de saber, y el Foucault de la ética, el uso de los placeres y la inquietud de sí. Ese es un Foucault, es la imagen de Foucault en esa época. Después hubo una publicación en 1994 en Francia que se llamó Dichos y Escritos, que recopiló gran parte de todos esos textos dispersos y se editó en 4 volúmenes en 1994 y después en 2 volúmenes en el 2001. Ahora, respecto de ese Foucault hay otro. ¿Qué ocurre? Bueno, en 1997 comienzan a publicarse sus cursos en el Colegio de Francia, 13 cursos. Esos cursos terminan de publicarse en lengua original en el 2015. Y aparecen también otros textos. Algunos de esos circulaban en el mundo americano, norteamericano, en inglés, y ahora aparecen en francés con una versión diferente, no solo ligeramente diferente, sino a veces bastante diferente, como los Discurso y Verdad en Grecia Antigua, etc. O sea, Foucault ha ido creciendo mucho. No es lo mismo el Foucault con los cursos que sin los cursos. Los cursos han dado lugar a corrientes de interpretación muy fuertes, como por ejemplo la de la biopolítica, fundamentalmente el nacimiento de la biopolítica y seguridad, territorio y población. Ese es un poco el ritmo de las publicaciones en lengua francesa, que no es solo el ritmo de las publicaciones, sino de la recepción de un pensamiento. Después tenemos otra historia, que es como eso pasa a otras lenguas, la historia de las traducciones. Eso, la traducción. Cómo eso ha sido el ritmo de esas traducciones, por ejemplo, en lengua española, o libros de Foucault, libros entre comillas, que han circulado en español y que no existen en francés. No existen en El francés. ejemplo más interesante es Microfísica del Poder. Claro, decías que ese libro no hay en francés. No hay en francés un libro que se llame Microphysique du Pouvoir, y que haya sido escrito, publicado con ese título y ese formato en lengua francesa. Eso se remonta
a una compilación italiana que después se tradujo, entre otros idiomas, al español y que fue muy exitosa desde el punto de vista no solo editorial, sino de la recepción del pensamiento de Foucault. Y ahora se multiplican textos, sobre todo porque empiezan también, bueno, lo más de los acontecimientos más significativos es la aparición en febrero de este año del famoso tomo 4 de la historia de la sexualidad, Las confesiones de la carne, que permaneció inédito casi 35 años. Y ese tomo, porque digamos, en La voluntad de saber, Foucault plantea la idea de la sexualidad moderna, ¿no? El uso de los placeres, me parece que son los griegos, ¿cierto? Sí. Y la inquietud de sí que sí es del cuidado de sí son los romanos o los latinos. Y este sí, último, más o menos. Y este último, versa sobre qué tipo, digamos, así. Bueno, el tema de la historia de la sexualidad es una historia bastante compleja porque cuando aparece el primer volumen de la historia de la sexualidad, en la contratapa, en la edición francesa, ¿no? Del tomo 1 hay un plan de la historia de la sexualidad que preveía 6 volúmenes en total, de los cuales solo aparece el primero. En un momento Foucault cambia el plan de publicación de la historia de la sexualidad y sucede lo que tenemos ahora, que está el uso de los placeres, fundamentalmente dedicado a la época griega clásica, y la inquietud de sí, dedicada no solo a los romanos, sino al periodo helenístico. Por ejemplo, Plutarco es muy importante en ese texto sobre esta idea del cuidado de sí. Más allá del cambio del plan de la historia de la sexualidad, hay como una línea en todos los tomos que permanece y que está de algún modo expresada en una frase de René Char que Foucault pone en la contratapa de la primera edición y que se sigue repitiendo, que no tenemos que creer que la historia es de los sucesivos sinónimos de una misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos sexualidad. Bueno, de eso trata el volumen 1. No. Los volúmenes segundo y tercero tratan de algo que no es estrictamente la sexualidad, sino lo que los griegos llamaban afrodisia. Es decir, las cosas de Afrodita. Un conjunto de actos a los que la naturaleza, particularmente en vistas de la propagación de la especie, les asocia un placer intenso, etc. Y el tomo 4, que ahí va tu pregunta, trata de la carne. Ahora, uno no tiene que... Si uno ordena esto históricamente, sería afrodisia, carne, sexualidad. Entonces, tomo 2, 3, tomo 4, tomo primero. No. Pero, ¿por qué me resulta tan interesante la cita de René Char? Porque, bueno, no hay que creer que afrodisia, carne, sexualidad son los sinónimos, son sinónimos entre sí. Son experiencias distintas que no solo términos distintos, sino experiencias distintas de esto que nosotros llamamos sexualidad. Entonces, ¿de qué trata el tomo 4? Y trata de la experiencia cristiana de la carne. Del modo en que el sexo fue libidinizado, que surge esta idea de la libido y el deseo se mueve en la dimensión de la libido y también el sexo se mueve en la dimensión de la libido. Ese tomo tiene cosas que ya conocíamos por los cursos, sobre todo del gobierno de los vivientes, es decir, las reflexiones sobre Tertuliano, etcétera, etcétera, el problema de la confesión en el cristianismo de los primeros siglos, pero tiene cosas que son novedosas en los análisis de Foucault, fundamentalmente las muchas páginas dedicadas a la lectura de San Agustín. Eso es lo más del concepto de carne y de deseo en San Agustín. Y también al principio hay unas reflexiones que no están en otros textos sobre Clemente de Alejandría. O sea, ¿de qué trata el tomo 4? Trata de eso, de la carne, del concepto cristiano de carne, y es el nexo entre la experiencia greco-latina de los afrodisia y la experiencia moderna
de la sexualidad. Subrayo el término experiencia por varias razones, porque Foucault insiste, y creo que lo muestra bastante bien, que los códigos de lo que se podría llamar una ética sexual han sido relativamente estables en Occidente. No es que, como pensaba Nietzsche, había una gran libertad en la antigüedad y el cristianismo introdujo un código restrictivo. Nuestros códigos de la sexualidad han sido relativamente estables. Lo que ha cambiado es la experiencia en relación con ese código. Para explicar un poco la idea de lo que estoy diciendo, por ejemplo, la fidelidad matrimonial. Bueno, eso existe en la moral sexual pagana y también en la moral sexual cristiana. O sea, no es el código lo que cambió. Cambió cómo ese código, la experiencia de ese código. O sea, ¿dónde no se cumple la fidelidad? ¿Dónde se incumple la fidelidad? Cuando una persona tiene relaciones con otra que no es su pareja legítima, o ya cuando desea, o cuando piensa, eso que Foucault llama la sustancia ética, ¿no? ¿Qué es lo que está concernido en un determinado precepto ético, ¿no? Entonces, Foucault muestra, como digo, me parece y con buena razón, una relativa estabilidad de los códigos, pero una modificación de la experiencia ética. En este caso refería a la sexualidad, pero podría referirse a otra cosa, ¿no? Y, por ejemplo, en la etapa de Foucault, digamos, ética, ¿no es cierto?, que tú referías, sería tal vez la etapa final, ¿no es cierto?, antes de su fallecimiento, especialmente el coraje, la verdad. Sí. Sí, la idea de parresía, del Sí. decir veraz y de veredicción Sí. está muy presente. ¿Cómo podríamos un poco, no contraponer, sino mirar, digamos, cómo estaría ese tándem conceptual de la veredicción y la biopolítica en diálogo? O en el momento más o menos, más bien ahí la idea de la biopolítica está como un poco más obliterada, digamos, o está, digamos, se conjugan las dos, veredicción y biopolítica en la etapa ética de Foucault, ¿no?, como tal. ¿Cómo podríamos hacer esa...? Sí. Lo de la etapa ética siempre hay que tomarlo un poco sirve, pero no hay que exagerar. Ya. O sea, hay preocupaciones éticas en Foucault antes de la denominada etapa ética y cosas así. El término veredicción para Foucault, en los escritos de Foucault, al menos en lo que está publicado hasta este momento, aparece por primera vez el nacimiento de la biopolítica. O sea, es un término que Foucault introduce en el contexto de los análisis biopolíticos. Y lo introduce para hablar del mercado como un mecanismo de veredicción. Claro. Ahora, ahí Foucault juega con mecanismos de jurisdicción en un sentido literal, es decir, de decir lo justo, y mecanismos de veredicción, literalmente de decir lo verdadero, ¿no? Este juego, veredicción, jurisdicción, ¿no?, es un juego que me parece Foucault toma de los textos de Dumézil, ¿no? De hecho, en Obrar mal, decir la verdad remite a Servius et la Fortune, que es un texto así poco conocido de Georges Dumézil, a la parte final, o sea, la palabra de justicia, la palabra de verdad, etc. O sea, no es que el problema de la veredicción, y por eso decía lo de no exagerar sobre las etapas, no es un concepto que aparece en la etapa ética, es un concepto que aparece en el centro de los análisis biopolíticos y específicamente para hablar del liberalismo ¿Cuál es la deriva de ese concepto? Bueno, la tesis que sostiene Foucault, que para gobernar, o sea, no para dominar, no para imponer, para gobernar, es decir, para conducir las conductas de los hombres, para hacer eso, esa práctica de gobierno, se requiere a formas de producción de verdad. Que gobernar requiere la verdad. No simplemente en lo que podría ser algo obvio, que es, por ejemplo, que la dimensión útil de la verdad. Uno diría, bueno, está bien, necesitas un economista
necesitas un médico para... No es solo en ese sentido, aunque no lo excluye, sino también en los aspectos que uno podría decir suntuarios de la verdad, que no son necesariamente útiles o que no son útiles del todo, ¿no? Como es toda la liturgia del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas dos ideas terminan conjugándose. Gobierno entendido como conducción de conductas y decir verdadero. Eso lo conduce a Foucault por unas vueltas que serían interesantes explicar, pero nos iríamos a este problema de la parresía o a este tema de la parresía. Es un concepto originariamente político, ¿no?, de la época de la Grecia clásica, ¿no? Aristóteles dice por ahí. O sea, ¿en qué consistía? Era un derecho que tenían los ciudadanos de decirle en la cara al gobernante en el ágora lo que pensaban de él, con toda libertad. El decir verás, decía. El decir verás. Es un concepto del siglo V, VI, en esa dimensión política. Ahora, como otros conceptos en los que también se interesa Foucault, como el concepto de cuidado, etcétera, 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 ese concepto pasa de una dimensión política a una dimensión ética, ¿no? Y ahí ya no es el de simplemente o solo decir la verdad a quien gobierna, sino el decir la verdad de uno mismo, el hacer de la propia vida una forma de veridicción que es esto que Foucault identifica en la experiencia de los cínicos. Los últimos trabajos de Foucault están, de hecho, dedicados a esta cuestión de la parresía, del decir veraz, del decir verdadero. Sin querer exagerar en lo que voy a decir ahora, que sería como el antecedente del dispositivo de la confesión. Sin querer establecer en esto, Foucault estudia un poco las prácticas de la parresía en los círculos epicúreos y trata de encontrar ahí una forma, esto que es la confesión, no como penitencia, sino como publicación de sí. ¿No? Entonces, ¿qué hay en el tomo 4 de la historia de la sexualidad, en los últimos cursos de Foucault? Bueno, hay un gran interés de Foucault, por ejemplo, por el cristianismo y por los autores de la patrística, Tertuliano, Clemente, San Agustín, Casiano, ¿no?, donde encuentra una vía de comprensión genealógica de esto que nosotros somos hoy. Pero me parece que es un Foucault todavía no tan explorado, quizá no tenga tanta... a mí me entusiasma, obviamente, me entusiasman todos. Pero creo que todavía eso no ha tenido tanto atractivo. De algún punto es más difícil, porque remite a un universo que exige una serie de conocimientos, conocimiento de la cultura griega, de la cultura latina, pero sobre todo de la cultura griega. Claro. Que en otros ejemplos, vigilar y castigar de algún modo está más cercano, pero acá hay que sumergirse en un universo más lejano y tan apasionante. Simplemente una especie, digamos, que podríamos decir como, no sé si provocación historiográfica, intelectual. En esta etapa, digamos, de Foucault, tal vez vemos un Foucault distante a su etapa nietzscheana, ¿no? O tal vez vemos un Foucault más cercano, una etapa más, de algún modo, heideggeriana, es decir, retornar nuevamente a los griegos, ¿no?, como posibilidad. Yo haría alguna serie de matices. Estoy de acuerdo en que hay un Foucault menos nietzscheano. Y eso se ve claramente si uno compara el coraje de la verdad con las lecciones sobre la voluntad de saber. Por decirlo de una manera esquemática, en las lecciones de la voluntad de saber el problema es la verdad del poder. Pero en el coraje de la verdad es el poder de la verdad. Es como que la perspectiva se ha invertido. Y a la distancia, en algunas declaraciones de la época, Foucault habla de ese periodo nietzscheano de los años 70 como de un periodo de transición. Ahí yo estaría de acuerdo, ¿no? Y sobre todo en su lectura de los antiguos, en un pasaje que se da de los sofistas, del interés por los sofistas, al interés por los cínicos. En la apreciación de que acá habría una recuperación, entre comillas, de una perspectiva heideggeriana, no estoy tan de acuerdo.
No. La idea de veridicción no es, incluso en alguna nota del curso, no, en alguna nota no, en algunas partes del curso que Foucault no leyó en sus lecciones orales, pero que los editores incluyeron porque estaban en el manuscrito, que Foucault leía. Foucault es crítico, sin nombrarlo, a Derrida, a Foucault, a Nietzsche, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también acá me parece que hay un problema de recepción, porque dice, bueno, Foucault en los últimos años de su vida se interesó en los griegos. Bueno, mire, no, porque 1970-71, que es el curso Lecciones sobre la voluntad de saber, en gran medida está dedicado a los griegos. Está dedicado a Aristóteles, está dedicado a los sofistas, está dedicado a Sófocles, ¿no? A esa continua relectura de Foucault sobre qué es el Edipo de Sófocles, en un registro que no solo está alejado de la lectura psicoanalítica, sino incluso opuesto. O sea, Foucault no es que se interesó a los griegos en los últimos años. Quizás se haya interesado siempre, pero aún en sus cursos, el análisis de los griegos lo tenemos en 1970. Es cierto que después se da en otro registro. ¿En qué registro? En un redescubrimiento de los griegos desde la perspectiva de la gubernamentalidad. Porque tampoco es cierto que Foucault saltó de la biopolítica a los griegos. Basta leer Seguridad, Territorio y Población, como Foucault viene hablando del liberalismo y en un determinado momento comienza a hablar de Platón, del político de Platón, de Homero, etc., con esta conceptualización del poder pastoral. Entonces, creo que hay una distancia con Nietzsche, creo que no hay una reintroducción de una perspectiva nietzscheana y no creo que haya ahí un interés nuevo de Foucault por los griegos. Hay un interés renovado, pero no empieza ahí. O sea, no es el primer Foucault, no son las primeras lecturas de Foucault sobre los griegos ni nada, ni el primer interés de Foucault, no, creo que eso no es cierto. Que comienza antes, obviamente en otro contexto, que acá es elaborado, obvio. Está los griegos desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista del decir verdadero, y desde el punto de vista del cuidado, porque las dos líneas de trabajo son cuidado y veridicción, de esos últimos cursos, digamos, desde hermenéutica del sujeto, un poco antes, desde el gobierno de los vivientes en adelante. Acá un poco en la academia ecuatoriana hay cierto prejuicio sobre Foucault, ¿sí? Especialmente un prejuicio más ideológico, partidista, en la medida que Foucault no se declara abiertamente marxista. Y en ese sentido también ha habido ciertas lecturas, primero como un Foucault que está, digamos, vinculado o considerarlo como un pensador posmoderno. Y la segunda lectura es, digamos, de algún modo esa especie de, digamos, cercanía hacia el mundo liberal, hacia ciertas, no sé si decirlo, ciertas asociaciones beatíficas con el liberalismo o el neoliberalismo. ¿Cómo vos ubicas, digamos, este tándem, ¿no es cierto?, de discusión sobre Foucault, ¿no?, específicamente? Sí, yo no sabría decir si hay prejuicios o no, porque no me ocupo de esto. Yo he encontrado bastante interés, al menos acá. Sí. ¿No? Me parece, o sea, que sobre eso yo no sabría qué decir. Yeah. Que Foucault no se ha declarado marxista, obviamente, incluso ha dicho ser lo contrario, ¿no? Igual eso, todo, como todas las declaraciones autobiográficas de Foucault, hay que tomarlas cum granum salis, ¿no? Como decían los antiguos. Foucault dice también, nunca usé el término estructura en las palabras y las cosas, y hasta aparece en un subtítulo, ¿no? Hay que saber bien, tomarse las cosas con calma. La gente, cuando hace autobiografía, frecuentemente hace poesía, ¿no? Pero es cierto, y este es el punto que a mí me interesaría subrayar, es que el interés de Foucault por el liberalismo y el neoliberalismo, o incluso lo que algunos llaman el momento liberal de Foucault, plantea dudas, suspicacias, etcétera, 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 etcétera. Hay una serie de trabajos que se han escrito sobre esto que son muy importantes. El trabajo de Michael Beren en el mundo anglosajón, el de Zamora,
También han aparecido en Francia, bueno, el libro de La Gasnerie, La última lección de Michel Foucault, que para mí es un buen libro, en su estilo, pero es un buen libro. Hay un trabajo bastante amplio de Serge Jodier, Pensar el neoliberalismo, el momento Foucault y el momento liberal, o Foucault y la tentación liberal, ¿no? Un libro amplio, así, da muchas vueltas para mi gusto, pero es un libro importante. No existe algo así en lengua española. O sea, es una tarea que está por hacer. Foucault se ocupa del liberalismo como una concepción antropológica, no como una concepción económica, ¿no? Y hace una conceptualización del liberalismo que uno puede resumir en 3 notas. Es una forma de racionalidad crítica. ¿Crítica de qué? Crítica de la razón de Estado. Es decir, que el modo en que el poder se ejerce desde el Estado necesita ser limitado. Y de ese modo sitúa el liberalismo incluso en la tradición que uno diría kantiana, o sea, en la tradición crítica. Una operación intelectual más que interesante. En primer lugar es una racionalidad política crítica, después es una racionalidad veridiccional. Para limitar la acción gubernamental requiere de determinadas formas de veridicción. En el liberalismo clásico era el mercado y en el neoliberalismo es la racionalidad empresarial, o sea, el cálculo entre costos y beneficios, ¿no?, de la acción de gobierno, hasta donde conviene. Por ejemplo, en unos elementos temas que Foucault discute mucho en Nacimiento de la biopolítica, porque responde incluso a sus intereses precedentes, que es la política criminal del neoliberalismo, o sea, del control de la criminalidad. Bueno, entra esto, hasta dónde es económico perseguir el crimen, ¿no?, o determinadas formas de punición, etcétera, etcétera, etcétera. Una racionalidad crítica, una racionalidad veridiccional y una racionalidad securitaria. O sea, ¿qué produce el liberalismo? Bueno, seguridad, no libertad. Pero una seguridad, un mecanismo de seguridad cuya contraparte es el riesgo. En realidad es esa zona entre mecanismos securitarios y riesgo. Que Foucault encuentra un interés, incluso uno podría decir cierta atracción en el neoliberalismo, es cierto, porque me parece que los dos se nutren de una componente libertaria, antihumanista, que tiene un núcleo común, por decirlo de algún modo. Pero Foucault también es muy crítico del neoliberalismo, precisamente por ese último elemento, que es el elemento securitario. Ahora, dicho esto, que se refiere a los análisis Foucaultianos, ningún análisis serio de las sociedades contemporáneas, o lo de lo que Foucault llama la ontología del presente, puede prescindir del neoliberalismo. O como algunos escuché decir, no voy a decir quién, ¿no?, dice, bueno, yo no sé lo que es el mundo empresarial, no sé lo que son los CEOs, qué sé yo. Bueno, tiene un problema porque eso es gran parte de este mundo, ¿no? Es un alto porcentaje de nuestra realidad. Que uno después esté de acuerdo, no, es otro problema, pero que constituye un objeto de análisis, no solo legítimo, sino necesario, me parece indudable. Y que ese análisis no se puede hacer simplemente en términos morales, me parece metodológicamente cierto y serio. Entonces, todo ese capítulo Foucaultiano, de lo que es, vuelvo sobre lo que algunos llaman el momento liberal de Foucault, neoliberal de Foucault, que no era para nada algo particular de él en la época en que Foucault dicta el curso de Nacimiento de la biopolítica. Hubo varias publicaciones de Rosanvallon, de Leuil, sobre el problema del liberalismo, que son contemporáneos. Había un interés. ¿Un interés de quién? Un interés que venía de la discusión política de la época, particularmente de la izquierda rocardiana, de esto que se llamó la nueva izquierda, la izquierda no estatalista. Ahí surgió este interés por el liberalismo y neoliberalismo
79, digamos, Reagan recién comenzaba, Margaret Thatcher recién comenzaba, pero Foucault no trata de ellos, trata de otra cosa, ¿no? Pero me parece que eso debe ser un objeto de análisis. No entiendo por qué debería haber un prejuicio. Uno puede estar de acuerdo, no, eso es aceptable. Tendrá las razones para una posición o la otra. Pero no, prescindir de eso no me parece una buena estrategia. Total, pero digamos, ocurre en ese sentido, ¿no? Ocurren tantas cosas. Y bueno, un poco para ir finalizando este diálogo y esta escucha, Edgardo, un poco a mí me pareció como muy potente esta idea de pensar lo biopolítico, sí, en lo que se había pensado, digamos, seguridad, población y todo, pero trasladar este concepto, ¿no? Este concepto y esta definición al mundo académico, especialmente para la comprensión del sistema, digamos, así universitario o la universidad, parece como muy, muy interesante y actual pensar en este momento, sobre todo en ciertas realidades, ¿no? ¿Cómo vincular esta idea de lo biopolítico al sistema universitario, digamos? Bueno, en los dispositivos que Foucault analiza, las instituciones educativas siempre han sido, casi siempre, vistas desde el punto de vista de la disciplina, lo cual de algún modo era más claro porque los análisis de Foucault de temas educativos están en este cuadro de la disciplina. Disciplinarización de los saberes, disciplinarización de la universidad, que son unas páginas que han sido descuidadas de defender la sociedad. Pero, ¿qué quiere decir que uno podría hablar, digo, para introducir un concepto de una universidad biopolítica? Que la universidad en su funcionamiento y en sus funciones es enfocada desde el punto de vista de las estadísticas. Es decir, juzgada en términos y analizada y estructurada, si queremos decir, desde el punto de vista poblacional, de la población, de los estudiantes, de los profesores, tasas de ingreso, tasas de deserción, tasas de graduación, y en relación con esos indicadores estadísticos, poblacionales, se toman decisiones y se gobierna o se intenta gobernar la vida universitaria, ¿no? Yo no sé si el objetivo de una universidad es que todos los que ingresen se reciban, pero en las mediciones sobre la calidad educativa es así. Ahora, alguien que va a la universidad y no se recibe, ¿qué significa? ¿Que eso no es nada para él? Bueno, desde otro punto de vista uno debería decir lo contrario. Bueno, no se recibió, pero estudió esto, tuvo formación. Me parece que en estas consideraciones, en esto que se podría denominar la universidad biopolítica, esto ha dejado de lado otras perspectivas que yo creo que es necesario valorar, ¿no? Que no solo, la función de la universidad no es solo lo que pueden mostrar de la universidad los índices estadísticos, o sea, de los indicadores agregados, ¿no? También hay una función crítica de la universidad, en fin, hay otras funciones que no son solo esas. Pero evidentemente uno podría escribir esto es la universidad biopolítica como título de no pocas de las políticas universitarias contemporáneas, ¿no? Claro, como un cuestionamiento. Sí. Sí, ¿no? No necesariamente está mal, digamos, ahí también hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no es... El problema es si eso se convierte en el registro único de lectura. Y la última pregunta, para ya cerrar esta entrega, ¿cómo esta vinculación, o mejor dicho, el interés permanente a partir de las obras de Foucault, digamos, ¿no? De sus intereses, digamos, bastante heterodoxos, en este caso el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo poder pensar desde la apuesta Foucaultiana este dispositivo que es la corporalidad o el cuerpo, digamos, en la modernidad y en este momento sobre todo, ¿no? ¿Cuál ha sido tal vez una diferencia alrededor de una primera etapa de la modernidad y en relación a este momento transversalizado por todo lo que se ha dicho, ¿no? Neoliberalismo, liberalismo, toda una serie, digamos, de dispositivos tecnológicos,
tecnologías del yo, tecnologías cibernéticas, maquinaria, digamos, como esa especie de vinculación y de diálogo que puede existir entre la apuesta Foucaultiana de la biopolítica y los cuerpos, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo que sea un interés heterodoxo. O sea, la preocupación por el cuerpo ha sido una preocupación de la filosofía que se remonta a los orígenes. O sea, basta pensar en Platón. No será necesariamente a favor, no lo sé, pero me parece que una de las cosas que Foucault muestra es que la preocupación por el cuerpo es una preocupación filosófica, no solo legítima, sino constante. Entonces esa sería un primer problema. Después el resto no es que era una pregunta, son varias, ¿no? Pero un poco intentar pensar estas características, digamos, contemporáneas y modernas. El cuerpo ahí Foucault me parece que pone el acento en ese doble eje, ¿no? El cuerpo individual y el cuerpo colectivo, o sea, el disciplinamiento y las formas biopolíticas. Me parece que eso de todos modos no agota la problemática, ni siquiera en el propio Foucault. Hay otra serie de dispositivos que no son ni necesariamente disciplinarios, ni necesariamente biopolíticos, o que no son solo esto, como el dispositivo de sexualidad, que no es simplemente un dispositivo disciplinario y tampoco un dispositivo exclusivamente biopolítico, sino estos que Foucault llama dispositivos de doble impulso. Me parece que ahí hay todo un terreno a explorar para abordar esta cuestión de los cuerpos múltiples y al mismo tiempo sometidos a procesos de normalización. Pero sobre ese eje de la normalización de los cuerpos todavía tenemos bastante que decir en esto que Foucault define como ética, ¿no? Esta ha sido la tercera entrega de Crítica y Debates Contemporáneos. Agradecemos fraternalmente a Edgardo Castro, digamos, por este diálogo, y a Rafael Polo, digamos, también, que ha sido una de las personas que ha apoyado para la visita de acá Edgardo a la Universidad Central, la Facultad de Ciencias Humanas, y ahora acá a la Facultad de Comunicación Social. En ese sentido, seguimos también agradeciendo a la institución y nos vemos en otra entrega. Chao.